Muy bien, les invito a que mantengan sus Biblias abiertas allí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, los versículos 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Efesios es una carta que contiene tal vez las mejores enseñanzas para la vida de una iglesia. Decimos allá en teología que es un manual de eclesiología. Pero llega un momento en que Pablo, después de basar, enseñar qué es la iglesia, entonces se propone a decir cuál es el testimonio de la iglesia en la ciudad, en la urbe, en el pueblo en la cual está situada. Porque recuerden que iglesia, como enseñamos ayer, no es un lugar santo. Iglesia es un pueblo santo del Señor. Entonces, estos tres versículos, ahí voy a estar basando el mensaje de la palabra del Señor. 15, 16 y 17 de Efesios 5, y vuelvo a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que dar gracias a Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que darle gracias a Dios todos los días. Favor inmerecido hemos recibido, pero por gracia de Dios somos salvos. Por gracia de Dios nuestras vidas han sido cubiertas por la sangre de Cristo, nos ha limpiado y nos sigue limpiando de todo pecado. Por la gracia de nuestro Dios, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que nuestra existencia es nada comparado a una eternidad con nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Tenemos la bendición de que aún en este tiempo somos protegidos, somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y como en algún momento les he dicho, hasta Dios nos libra de nosotros mismos. Porque no somos perfectos, pero somos guiados por el Señor. Somos hijos de Dios. No importa lo que pase, no importa cuál sea la situación, usted y yo somos hijos de Dios. Seguiremos siendo hijos de Dios. Y otra vez, no solamente por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y está a la diestra del Padre para interceder por todos nosotros. Porque estando aquí en Barquisimeto debo decir que hay un solo Dios y solamente un solo mediador, que es el Señor Jesucristo. No hay ni otro mediador ni otra mediadora. Solamente el Señor Jesucristo. Por ahí vamos bien. El asunto en todo esto es reconocer que vivimos esa fe, esa certeza, esa seguridad en medio de crisis. Y que en algún momento esa crisis se hace más fuerte, como lo estamos viviendo en el día de hoy. Estamos saliendo de una pandemia, pero todavía estamos en pandemia. Les felicito por traer su tapabocas. Pero todavía tenemos que cuidarnos. Pero causó dolor, angustia, tristeza, separación, duelo, esa situación. La crisis de la migración. Y yo creo que en toda familia por lo menos hay uno, algún familiar cercano o lejano que ha salido del país. Hay crisis en la familia también. El número de suicidios se ha elevado en este tiempo. Violencia intrafamiliar en este tiempo se ha recrudecido, porque este confinamiento y esta pandemia ha sacado en buena parte lo mejor de las personas,
pero lo peor también. Y sobre todo entender que la razón de eso es porque muchas personas todavía necesitan tener a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, vidas transformadas, que reflejen el propósito de Dios por el cual el hombre ha sido creado. Hasta las iglesias han sufrido también. Debo darle testimonio que en este tiempo he predicado en varias congregaciones, pero ver tristemente que en algunas de ellas no hay jóvenes. Primero porque se fueron. Y entonces quedan personas hasta de la tercera edad. Hay una iglesia por ahí de un amigo que dice hasta la cuarta edad tienen ahí solamente. Pero a veces no resultan atractivas para los jóvenes. La idea es, periodos como estos han ocurrido en la historia. La pregunta cierta en todo esto es, ¿cambió Dios? ¿Cambió el Evangelio? ¿Cambió el poder de Dios? Ya no, Dios no es poderoso, era antes de la pandemia, pero sigue siendo Dios poderoso. Sigue siendo un Dios que hace milagros, sigue siendo un Dios que salva. Entonces la pregunta importante es, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia en las crisis? Pero ¿qué hace el cristiano? ¿Cómo se comporta el cristiano? Otra preguntita y un poquito insidiosa y molestosa es, ¿qué no hace o qué no hacemos como cristianos en tiempos como estos? El título del mensaje es dar testimonio en crisis. Uno dice, bueno, damos testimonio en cualquier periodo, pero urgentemente hace falta que el pueblo de Dios pueda vivir dando testimonio en este tiempo crucial para la vida de Barquisimeto, para la vida de Venezuela, para la vida en el mundo. Hay por lo menos 3 cosas que debe ser el testimonio cristiano. Y esto no es lo que voy a hablar, sino para fijar en sus mentes y en sus corazones qué es testimonio cristiano. Otra vez, somos bendecidos, somos salvos en Cristo Jesús, somos el pueblo de Dios, tenemos grandes privilegios por ser salvos, por ser hijos de Dios, por pertenecer a la familia de Dios, por ser ciudadanos del cielo. Pero el privilegio trae responsabilidad. ¿Por qué seguimos vivos? ¿Por qué no estamos en el cielo? Señor, ven pronto para que se acabe todo esto terrible que estamos pasando. Y nos vamos de una vez al cielo. Pero estamos vivos todavía. Usted está vivo. Gracias al Señor. Pero el cristiano sigue viviendo. Primero, y aquí hablo del testimonio cristiano, para vivir la vida abundante, la vida eterna que Dios nos dio. Para vivirla en todo lo que hacemos diariamente. Pero también dar testimonio significa compartir con otros lo que a nosotros nos sirve para ser salvos, para ser hijos de Dios, para caminar con propósito. No solamente vivirlo, hay que hablarlo, hay que decirlo a otras personas. Pero hay un tercer aspecto en el testimonio cristiano que complementa al vivir, que complementa a compartir o testificar y tiene que ver con servir a las personas en sus necesidades. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero Él señaló algo más. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento es semejante al primero. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios y no amemos y no le hagamos bien al prójimo. Así que también ese tipo de obras identifican a un creyente, a un cristiano. Por lo tanto, el testimonio cristiano es vivir, compartir y servir. ¿Se lo aprendieron de memoria? Me voy a parar en la puerta y cuando usted salga, le voy a decir, ¿cuáles son las 3 cosas de dar testimonio? Vivir,
compartir, servir. Ahora sí viene el mensaje. Muy bien, dar testimonio en las crisis. 3 cosas quiero decirle. En primer lugar, dar testimonio en las crisis tiene como base una vida de santidad. Y cuando hablo de santidad, no estoy hablando de algo que nosotros alcanzamos por vivir bien, porque lo merecemos. Santidad es algo que comienza en el corazón de Dios, nos es transmitido por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Nadie puede ser santo si no es apartado por Dios. Amén o amén. Es una obra del Señor y que nosotros permitimos en nuestra vida. No es una religiosidad, es una relación con Dios y es la manera como el cristiano vive desde que acepta a Cristo hasta que llega a la patria celestial. Leemos en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí está la santidad. Entonces, el dar testimonio tiene como base una vida de santidad, que es lo que somos en Cristo Jesús, que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Pero luego, ¿cómo vivimos basado en eso? Porque ser cristiano no es un diploma que nos dieron y que dice usted es cristiano. No, usted es cristiano porque tiene a Cristo en su corazón. Entonces, para vivir esa vida en santidad hay que tomar una decisión constante de obedecer a Dios. ¿Me oyó bien? Dice, mirad con diligencia cómo andéis. O sea, todos los días, aunque Cristo está en nuestro corazón, nuestra decisión diaria es, voy a obedecer a Dios. Él es mi más grande amor, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Por lo tanto, voy a obedecer a aquel a quien amo. Entonces, dice mirar con diligencia. Me llama la atención la palabra diligencia y mirar. O sea, uno mira atentamente y saca conclusiones por mirar. Pero ese mirar no es solamente de los ojos, o sea, físico, sino mental. De tal manera que uno no puede decir que mis ojos te están viendo. No, mi mente también. Si no, pregúntele al muchacho cuando está mirando a la muchacha que le gusta. Está mirando con los ojos, pero está mirando con su mente y con su corazón también. Entonces, viene a ser algo integral. Es lo que está diciendo. Miren bien. O sea, es una decisión emocional, pero sobre todo de la voluntad y con diligencia. Porque cuando estamos hablando de obedecer, es el cristiano que lee la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios lo cumple y lo obedece. Pero para que sea una obediencia en santidad, tiene que hacerlo pronto. Eso es lo que significa diligencia. Por allí hay un dicho que para mí es muy sabio, que dice que si la obediencia no es pronta, no es obediencia. Y eso tiene que ver con nuestras vidas como cristianos. Entonces dice, tengan cuidado de su manera de vivir. No tengan cuidado cómo van al templo, tengan cuidado de cómo se sientan, o tengan cuidado con la clase que están viendo. No, tengan cuidado de cómo viven como papá, como mamá, como esposos, como patrón, como obrero, como trabajador, como deportistas. Tengan cuidado de que eso lo vivan en santidad. De tal manera que el cristiano tiene que ser estricto en la manera como vive. Esto también habla de una evaluación honesta. Cuando estamos frente al Señor, vivir en santidad es según el patrón de Dios. No nos vamos a comparar, ni soy peor ni soy mejor. Nuestra comparación es somos como Jesucristo. Ahí tenemos que ganar o si no perdemos. Miren con diligencia, es una decisión de obedecer a Dios. Pero también esa santidad es procurar el mejor testimonio en toda actividad. Otra vez, no es solamente lo que somos y obedecemos, sino cómo lo estamos haciendo en un sentido en lo que nosotros hacemos, estudiar, trabajar, en el vecindario, etc. Porque Pablo dice algo claro aquí.
Cuando hagan esta obediencia, no como necios, sino como sabios. Pablo, no me llames necio. En la palabra de Dios, ustedes han leído el salmo aquel que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, primeramente dice, no como necio. Ese es el lado del no. O sea, la santidad, y eso está en la palabra de Dios, abarca cosas que no podemos hacer. No matarás, no codiciarás, no hurtarás, no, y eso es obediencia. Pero aquí dice no como necios. Y está el incrédulo que no cree en Dios, y ese es un necio, dice la palabra del Señor, está corrompido. No tiene a Dios, por lo tanto, si no tiene a Dios, no tiene normas, como las dice la palabra del Señor. Pero, escúcheme bien, no quiero insultar, pero hay cristianos, y habemos cristianos que podemos comportarnos como necios. Creemos en Dios, pero las cosas no funcionan en obediencia a Dios. A veces se ignora lo que dice la palabra del Señor, o hay una negligencia en el cumplimiento del deber. Y cuando el cristiano no obedece, cuando el cristiano no es pronto para saber la voluntad de Dios, como voy a decir más adelante, se comporta como un necio. Yo llamo un incrédulo cristiano. Como dijo alguien una vez, cree en Dios, pero en la práctica no le cree a Dios. Eso lo llama imprudentes, también la palabra de Dios, el libro de Proverbios. Un cristiano que es negligente en este sentido, que es necio, es un cristiano que no se da cuenta que cuando no vive obedeciendo a Dios y no vive en santidad, es de tropiezo para los que están alrededor. ¿Usted ha escuchado a alguna persona decir, para ser cristiano evangélico como ese, mejor no lo soy? ¿Lo ha escuchado? Uno puede decir 20, 50 buenos cristianos, pero por uno o dos que no dan buen testimonio, hay un tropiezo en la obra del Señor. Y puede perjudicar mucho de lo que se hace. Por eso Pablo dice, cuando estén en esta obediencia, no como los necios. Y luego dice, sino como sabios. Ese es el lado de sí. La Biblia dice, muchos no, pero también dice, muchos más sí, de lo que sí debemos hacer. Por eso dice, no como necios, sino como sabios. ¿Qué hace el sabio? El sabio mira lo que dice la palabra del Señor. Y esa es su regla de fe, de práctica. Como dice un amigo nuestro y un hermano, ese es el manual que nosotros trajimos y que el Señor nos dio cuando creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. Es un manual. ¿Cómo debe funcionar la vida del cristiano? Le hace el manual, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces el sabio tiene ese manual y actúa de esa manera, hace lo bueno tanto como le sea posible. Quiero estar claro en eso. No es que la vida del cristiano tiene que ser perfecta, es verdad. Pero no tome eso como excusa cuando desobedece a Dios diciendo, lo que pasa es que uno no es perfecto. Uno no es perfecto, pero la santidad, la obra de Dios en nosotros es perfecta. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, que dice la palabra de Dios, la perfeccionará, pero el cristiano debe permitir en obediencia esa obra en su vida. Entonces el sabio entiende, pero como entiende que sus emociones le juegan una mala pasada y que es débil, tiene que depender de Dios. Así como dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El sabio entonces se mantiene pegado allí, es sabio porque se mantiene en relación con Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Así que andar como sabio es hacer las cosas y hacerlas correctamente. De tal manera que los que estén alrededor digan, ese es un cristiano. Siempre recuerdo en la calle donde yo crecí, en Maracaibo, había dos familias cristianas, la de mi papá y la de mi mamá, y al lado otra familia.
Lamentablemente tengo que decir que muchos de la familia de al lado no daban buen testimonio, pero que gracias a Dios estaba en la familia de mi papá y de mi mamá. Entonces la gente cuando decía, como ellos no, pero decían como estos sí. Eso es lo que queremos. Andar sabiamente tiene como base una vida de santidad. No es de santurronería, no es de pegarnos un letrero cristiano. Es simplemente que la gente al vernos diga, yo quiero ser como ellos. En segundo lugar, dar testimonio en crisis tiene como estrategia el buen uso del espacio-tiempo. O sea, tiene como base una santidad, pero la estrategia es el buen uso del espacio-tiempo. O sea, aquí y ahora. El pasado es pasado, Dios lo perdonó, ¿cierto? El pasado el Señor lo mató en la cruz del Calvario. Nos pueden quedar recuerdos, nos pueden quedar dolores, una cicatriz, etc. Pero ¿qué hacemos es con el ahora? Por eso no hay la preocupación por lo que vendrá, lo dejamos en las manos del Señor. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? No podemos decidir ya de dónde venimos, pero a dónde vamos, sí. ¿Qué vamos a hacer en el ahora? De tal manera que viene el segundo versículo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto tiene que ver con dos aspectos también. Hay que invertir en este momento. Hay que invertir lo mejor en el momento en que se presente. Eso es nuestra decisión. Esto es lo que Dios nos ha dado. La vez pasada les hablé acerca de somos franquicia de Dios. Y vivimos la franquicia de Dios en cualquier lugar. De tal manera que Dios nos ha dado toda esa bendición e invertimos aquello en el momento en que se presenta. Por eso dice aprovechando. Y voy a hablar primero del tiempo. Miren, hermanos, el tiempo viene a ser también un regalo de Dios. Un don de Dios, pero que siempre va a durar 24 horas. Uno no puede orar, Señor, yo quiero descansar un poquito más, me acosté tarde. No puedes hacer que el día en vez de 24, solamente por hoy, dure 26 horas. Y no va a hacerlo de esa manera. Lo que el Señor dice, aprovecha 24 horas al día. Pero es una oportunidad por la manera como vamos a usar ese tiempo, porque es un don de Dios. Voy a hacer un paréntesis. No voy a criticar, como digo en los talleres, pero voy a criticar. Si usted lo usa solamente para el celular, déjeme decirle que está malgastando el tiempo. Y cuando se malgasta el tiempo, algo no va a estar bien aquí y aquí. Ya voy a explicar en un sentido por qué. El talento, el don del tiempo que Dios nos da, se malgasta o se pierde cuando no se usa bien. Porque es algo de Dios. O sea, el tiempo, usted no es el dueño en un sentido del tiempo. Eso lo dio Dios. Y nosotros somos administradores, se lo dijo a Adán y a Eva, de qué es lo que va a pasar en ese tiempo. Interesante que cuando dice aprovechando, la palabra es redimirlo. ¿Saben lo que significa redimirlo? Comprarlo. Nosotros somos redimidos porque Jesucristo nos compró a precio de su sangre. Entonces estamos diciendo que aprovechar el tiempo es comprarlo, aprovecharlo a cualquier precio. Cualquier precio tiene que ver con prontitud, esfuerzo, obediencia para hacer algo para la gloria y honra de Dios. Cada oportunidad debe ser aprovechada para hacer las cosas bien. Usted estudia bien para la gloria de Dios, trabaja bien para la gloria de Dios. Usted toma una decisión para la gloria de Dios, porque también el hablarles a otras personas es aprovechar bien el tiempo con lo que usted está haciendo. Ya hablé, vivir, compartir, servir. Pero también hay una frase que yo voy a compartir con ustedes, con eso de comprar el tiempo. Usted puede comprar el tiempo en un sentido, para bien suyo y para los demás. O sea,
¿Qué significa en este sentido? Que usted no tenga que ser esclavo del tiempo, sino que usted sepa usar el tiempo para la honra y la gloria de Dios y para hacer bien. No se esclavice con el tiempo, pero más bien utilice el tiempo. Por eso es que hay administración, por eso es que hay horarios para hacer las cosas. Entonces el tiempo no nos esclaviza, pero nosotros tenemos que usar bien el tiempo. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo, para hacer la obra de Dios, para hacerle bien a otras personas, para hablarles a otros de Jesucristo. Usted no tiene que dejar su trabajo para hablar de Jesucristo, háblele a la gente de su trabajo. No tiene que dejar de estudiar para hablarle a otros de Cristo, háblele a la gente. Usted no tiene que dejar su casa para hablar de Cristo a otras personas, hágalo con los que están alrededor, porque el Señor le dio tiempo, talento, dinero para hacer las cosas. Pero dice también, porque los días son malos. La estrategia es pasar del mal que vemos al bien que debemos hacer. O sea, el mal no debe anularnos. Venezuela está mal, pero la iglesia de Jesucristo tiene que estar bien. Y el cristiano tiene que estar bien. Y tiene que vivir bien también para la honra y la gloria del Señor. O sea, identificarnos con el mal, no hay que permitir que el espíritu de la ciudad tome a la iglesia. Es más bien la iglesia la que tiene que tomar la ciudad. Cuando usted lee Apocalipsis, el mensaje de las iglesias, el problema es, y usted léalo bien, es que las iglesias de esa ciudad se dejaron arropar por el espíritu de la ciudad. Y el mensaje del Señor es lo contrario. Es la iglesia la que tiene que influir en la sociedad y en la ciudad. Pero Pablo dice, miren, tienen que aprovechar el tiempo porque los días son malos. No es que el día como tal es malo, el lunes, el martes, el miércoles. Es porque la gente sin Cristo utiliza mal ese tiempo para sus propios deleites, para su propio beneficio y otras cosas más. Y cuando habla de esto es que la vida está expuesta a toda clase de mal. Aún el cristiano, en un sentido, puede tener la consecuencia de eso, porque en el único lugar donde no va a haber necesidad de hospital, ni de pañuelitos para secarnos las lágrimas, ni de ansiolíticos es que se llama, ni pastillas para la depresión, es en el cielo, mi hermano. Como dijo aquel cantante, en el cielo no hay hospital. Pero mientras estemos en la tierra, todo eso va a estar ocurriendo. Entonces la vida está expuesta a toda clase de mal. Entonces, ¿por qué hay que hacer el bien? Porque hay mal. ¿Les parece eso sencillo? Si la gente que no tiene a Cristo hace las cosas mal, el que tiene a Cristo tiene que hacer las cosas bien. Y estudiar bien, y trabajar bien, y ser buenos padres, y ser bueno en todo lo que hace, porque no podemos caer en lo de la gente. Venezuela está mal, pero el cristiano tiene que trabajar bien, tiene que estudiar bien, tiene que investigar bien, tiene que ser un buen padre, tiene que ser una buena madre. Eso lo dice la palabra del Señor, porque los días son malos. Pero les voy a decir algo más de lo que hace esos días malos. Es que la maldad no es solamente lo evidentemente malo que vemos, sino que la maldad también es muy sutil. Mi papá me enseñó cuando yo era adolescente que el diablo no iba a venir a mí con cachos, con el rabo, todo feo, sino que él iba a seducir, iba a venir de la mejor manera para envolver la vida. Entonces a veces cuando los días son malos, tristemente, el cristiano guarda silencio y no dice nada ni hace nada. Y el día malo lo que puede hacer es enfriar al cristiano. No podemos caer en eso. Por eso Pablo dice, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Si no lo aprovechamos en el Señor, el enemigo lo va a aprovechar. Así que no podemos caer en el juego del enemigo. Los días son malos, pero hay que aprovechar todo lo que se presenta para la honra y la gloria del Señor, para hacer bien, para compartir,
para servir. Y en tercer lugar, les he hablado de que dar testimonio en crisis tiene como base una vida de santidad, tiene como estrategia el buen uso del espacio-tiempo. Y en tercer lugar, dar testimonio en las crisis tiene como metodología la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Oyeron bien? Pero siempre la pregunta, creo que les he dicho eso anteriormente, ¿y cómo sabemos la voluntad del Señor? Porque yo quiero saber la voluntad del Señor para hacerla. Mire, voy a decirle algo. Toque allí su Biblia. Eso no es nada mágico. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Usted va haciendo, obedeciendo esa palabra, y el Señor le va a decir cómo eso se transforma en su voluntad para cada vida en particular. Romanos dice eso. No dice para que sepáis, sino para que comprendáis. Cuando uno dice, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? No para que sepan, para que comprueben. O sea, hagan las cosas, obedezcan al Señor y el Señor les va a decir a su corazón cómo usted debe cumplir lo que es su voluntad y cuál es la voluntad de su vida. Pastor, ¿cómo sé yo cuál va a ser el hombre de mi vida, la mujer de mi vida? Porque a mí me gusta catiritos o negritos. No, a mí me gusta blanquita, así de ojos verdes. Usted obedezca la palabra de Dios. Y cuando la voluntad de Dios se presente delante de usted, usted va a decir como Adán, ¡wow! Cuando vio a Eva. Así funciona la voluntad del Señor. Por eso dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces tiene que ver con tener la convicción de que la voluntad de Dios es prioridad en nuestra vida. O sea, usted tiene que tomar la decisión hoy, si no lo ha hecho, que la voluntad de Dios va a ser prioridad en su vida. Pero dice, por tanto, no sean insensatos. ¿Qué es un cristiano que puede llegar a la insensatez? Un cristiano que en vez de generar confianza, se desespera cuando ve las cosas. Que en vez de tener confianza en Dios, tiene miedo. Creo que lo dije la vez pasada. El COVID no fue el primer mal en Venezuela. Fue el miedo, la angustia, la desesperación. El gigante no fue el COVID, el gigante fue el miedo. Delante de David estaba Goliat, pero David estaba confiando en el Señor. Pero ¿cuál era la enfermedad de Israel? Miedo. Por eso no se enfrentaron hasta que David dijo, tú vienes a mí con todo ese armamento, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Él es el que te va a quitar la cabeza. Entonces el cristiano insensato desespera, tiene miedo. Otra vez actúa como si no fueran cristianos, como si la verdad de Dios no funcionara. Pero mis hermanos, les pregunto y no me digan sí o no, ¿funciona o no funciona la presencia de Cristo en nuestras vidas? ¿Funciona o no funciona la guía del Espíritu Santo? ¿Funciona o no funciona el poder de Dios? Entonces insensatez es menospreciar esa presencia y esa voluntad del Señor, que es buena siempre. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces no podemos dar el lujo de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Cuando se obedece al Señor, no se obedece como nosotros querramos. Cuando se obedece al Señor, se obedece como lo dice la palabra del Señor. Y además, hay que actuar como Dios quiere. O sea, no, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí está la voluntad del Señor. No la entiendo, lo que dice la Biblia, pero yo lo voy a hacer.
Porque lo dice la palabra del Señor. Porque el manual dice que así funcionamos. Y si no hacemos de acuerdo a las cosas como dice el manual, se quema la licuadora, se echa a perder la lavadora. El televisor no funciona como es. Así es la vida del cristiano. No funciona si no es de acuerdo a la palabra del Señor. Comprender, esa es la voluntad del Señor. Comprobar mientras obedecemos, esa es la voluntad del Señor. Y entonces el cristiano se propone agradar a Dios. Yo no quiero agradar a mi mente, no quiero agradar a mis sentimientos, no quiero agradar a mis emociones. Yo quiero agradar a Dios. Entonces, como resultado, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero ¿qué dice el versículo? Por su buena voluntad, dice la palabra del Señor. No es solamente algo superficial, sino ir aprendiendo. Eso se llama entendimiento. Que llegue un momento que nuestro entendimiento esté saturado de lo que es la voluntad del Señor. Otra vez, el problema es tratar de cumplir la voluntad del Señor como nosotros querramos y no como Dios dice. Usted tiene que hacerlo a la manera de Dios. Cumplir la misión que Dios le ha puesto a la manera de Dios. Así que dele gracias a Dios por donde usted vive, trabaja y estudia. Dios lo puso allí para hacer algo. Aun cuando seamos llamados por el Señor, es a la manera de Dios que tenemos que obedecer, no a nuestra manera. Siempre es a la manera de Dios. Y hay que procurarlo, hacerlo diligentemente. Quiero orar por ustedes ahora. Pero quiero que usted piense bien en estos tres aspectos de dar testimonio. Dar testimonio en crisis tiene como base una vida de santidad, como estrategia, cómo usa el espacio-tiempo, y la metodología es la voluntad de Dios. Le pido que cierre sus ojos allí y comience a orar al Padre. Porque tiene que responder, tenemos que responder a lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios, uno le da gracias. Porque uno dice, gracias Señor, porque has llegado a mi vida, me has perdonado, me has dado salvación, me has dado vida eterna, me has sustentado, has provisto, qué bueno. Pero cuando uno también ve la palabra de Dios y es Dios hablándonos, muy probablemente tengamos que pedirle perdón al Señor. Y decirle, tal vez, Señor, perdóname, porque creo que no he vivido de esa manera. A veces es la insensatez, la imprudencia la que se ha añadido a mi vida. No he aprovechado el tiempo. Me he dejado de llevar por el dolor, la tristeza, la angustia, el miedo. Porque he permitido que el enemigo robe eso que debe ser tuyo para siempre, las fuerzas, el gozo de seguir adelante. Porque tanto tiempo sin hablarle a una persona del Señor Jesucristo. Y luego la tercera cosa es decirle, bueno Señor, aquí está mi vida, para que tú la limpies, para que tú hagas conmigo conforme a tu voluntad y que tú me enseñes, me dirija a que todo lo que yo haga sea para agradarte, pero sea también para vivir de tal manera que la gente que esté alrededor pueda tener una referencia para seguirte, para también tomar la decisión por Jesucristo. Que yo pueda abrir mi boca con sabiduría para bendecir a los demás con el mensaje del Evangelio. Para que yo pueda y mueva como el buen samaritano hacerle bien a los que necesitan. Señor, aquí está mi vida. Y si me llamas al ministerio, Señor, que sea como tú quieres, no como yo quiera. Así que, Señor, úsame allí donde vivo, trabajo, estudio y a donde tú me envíes.
si está orando, si Dios toca su vida, entonces yo quiero unir mi oración a la suya. Entonces, si usted está tomando una decisión como cristiano, de que dar testimonio en tiempo de crisis sea la característica de su vida en este tiempo, y está orando, yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar juntos antes de salir de este lugar. A veces son días difíciles, aún para el cristiano. Pero aunque sean difíciles, no podemos dejar de tener gozo en el Señor. El gozo de ser cristianos y de hacer las cosas que Dios nos pide. Vamos a orar. Ore usted ahí y yo oro y yo uno mi oración a la de usted en ese lugar. Señor Dios, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Estamos, mi Dios, gozosos de estar en tu presencia, adorando y escuchando tu palabra y saber que el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas. Señor Dios y Padre, aquí está mi vida. Y cada uno de ustedes puede decir, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Reconociendo todo lo bueno que tú eres para con nosotros. Pero reconozco también, mi Dios, que a veces he sido negligente, no he aprovechado el tiempo de tantos años, de tantos meses o de tantos días para agradarte en todo, aprovechando el tiempo, no solamente entendiendo, sino haciendo tu voluntad como tú lo quieres. Aquí está mi vida, mi Dios, para recibir de ti la bendición del perdón y la llenura de tu Espíritu Santo para hacer lo que debo hacer. Señor, oro por la vida y el ministerio de esta iglesia, que pueda ser luz potente en medio de la oscuridad de las tinieblas de esta ciudad, y que el testimonio en tiempos de crisis sea grande y tú des bendición. Bendice la vida del pastor, su esposa, sus hijos, y da victoria, mi Dios, para tu honra y gloria a esta congregación, y sea testimonio hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice, hermano. Pueden tomar asiento.